Hay golpes en la vida tan fuertes, yo lo sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el olmo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o lo serán los negros que nos manda la muerte? Los serán los negros, uno de los poemas más emblemáticos del escritor y poeta César Vallejo. La poesía de Vallejo refleja una verdad de la cual no se puede dudar y que tiene que ver con la constatación de un sistema de dominación social, donde hay unos que se aprovechan del trabajo de otros, la desigualdad. Antes de embarcarnos en esta gran obra, conozcamos un poco de la vida del autor. César Vallejo nació en un valle andino, a 3.115 metros sobre el nivel del mar, en Santiago de Chuco, Perú, el 16 de marzo de 1982. Sus abuelos paternos y maternos fueron emigrantes gallegos y sus abuelas fueron mujeres de pueblo con mucha sangre quechua en sus venas. Los padres Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza, gurrioneros, constituían un hogar modesto y laborioso, venido a menos, posiblemente porque tuvieron 12 hijos, de los cuales César sería el último. Vallejo tenía una extraña forma de mirar. Sus ojos negros grandes se ponían brillosos y parecía que iba a llorar. Hablaba con lentitud, como paladeando las palabras. Llevaba el pelo largo, a manera de una menela. Vestía una camisa blanca y siempre de traje negro. En Trujillo, Perú, donde César Vallejo era maestro de escuela, los niños lo amaban y seguían porque en tiempos de látigos y palmeta nunca usó el castigo. Cuando cierta vez alzó la voz a un pequeño travieso y se puso a llorar. Fue hasta ahí, se arrodilló para ponerse de su tamaño y le suplicó que lo perdonara. Nuestro poeta literato César Vallejo llegó a París un 14 de julio de 1923, en la Fiesta Nacional de Francia. Pasó por Europa hasta el día de su muerte, un 15 de abril de 1938. Antes de su viaje a Francia, el Cholo Vallejo ya había escrito y publicado 2 obras que marcaron hito en la historia de la literatura peruana e hispanoamericana: Los Heraldos Negros en 1919 y Trilce en 1922, donde ingresarían los proyectos como 5 metros de poema en 1927, Ande y, por último, Una Esperanza y el Mar en 1927, y en 1928 La Casa de Cartón. De sus 3 viajes a Moscú en 1928, 1929 y 1931 quedaron crónicas como César Vallejo en su viaje a Rusia, un reportaje en Rusia y por último el 10º Moscú en el Porvenir. El 29 de diciembre de 1929, Vallejo fue expulsado de Francia por filiación comunista y se muda con su esposa Georgette a España. Se habían ido de luna de miel a Rusia en septiembre de 1929. Luego se pasearon por Berlín, Leningrado, Moscú, Varsovia, Praga, Colonia, Viena, Budapest, Trieste, Venecia, Florencia, Roma, Pisa, Génova y Niza. Estos viajes se tradujeron en la sublimación de su poesía erótica titulada Dulzura por dulzura corazona. El 13 de marzo de 1938, César Vallejo cae enfermo con una fiebre muy alta y el 19 de abril fue enterrado en el cementerio
Montreuil, y en 1970 sus restos fueron trasladados al cementerio de Montparnasse. César Vallejo, considerado uno de los mayores exponentes de la poesía universal del siglo XX. La poesía del escritor refleja sus sentimientos personales de desamparo frente a la vida y su dureza. Escribe para entender lo que estaba a su alrededor y trata de salvarse. Entre sus obras más notables están Los Heraldos Negros, publicado en 1918, el poemario Trilce, publicado en 1922, la cual está ligada a la etapa en que Vallejo estuvo en la cárcel. Poemario Escala y narraciones Fabla Salvaje, 1923. Novela corta Tu Esteno, Paco Yunque y Cuento Rusia en 1931. Ensayos de España, aparte de Mestre Cáliz. El emprendimiento es el valor que podamos tener para conseguir diferenciarnos de los demás. Es la fuerza que nos impulsa a convertir en realidad nuestra idea de negocio. Un emprendedor es una persona decidida y toma la acción de llevar a cabo su idea de negocio, sin mirar atrás. Un emprendimiento cultural es la capacidad de crear y que ello perdure en el tiempo. Asimismo, permite que la persona promueva la creatividad artística relacionada con la música, el cine, el teatro, danza, entre otros. Los emprendimientos culturales son muy importantes ya que no solo genera riqueza económica, sino también bienestar social. Además requiere de una buena planificación que establezca las políticas, visión, misión, objetivo de la organización, ya que ello permite que cada integrante del equipo humano sepa cuáles serán sus funciones, según sea el objetivo, y así emplear los recursos de mejor manera posible. En conclusión, un emprendimiento cultural requiere de un impulso creativo e innovador orientado a generar riqueza. Cuando se actúa y piensa a través de la cultura, las posibilidades son ilimitadas. El documental y la comunicación. El documental es un criterio difuso en donde confluyen numerosas disciplinas o perspectivas como periodismo, biología o pedagogía, cuyas diferencias entre sí tienen que ser distinguidas. Sobre estas diferencias debemos dirigirnos para no confundirnos en aquellos puntos. Tenemos la posibilidad de dialogar del documental enfocándonos justamente en el arte que este medio audiovisual transmite, ya que preserva una interacción con la estética y con el séptimo arte. El documental se muestra como un instrumento de comunicación donde confluyen muchas disciplinas científicas con los géneros artísticos y como tal su objetividad no es incuestionable. Para lograr dialogar sobre la capacidad de los dos debemos tomar de alusión primero sobre el sentido de cada uno, debido a que son temáticas bastante diferentes, puesto que si hacemos referencia a la comunicación, es un proceso en el que poseemos un diálogo con otra persona. Esta nace así sea de manera oral o redactada, o además verbal o no verbal. Pero en la situación del documental es distinto, debido a que, si lo planteamos en una cinta cinematográfica o programa de televisión que aborde un tema de interés general, o sea, se fundamenta en la filmación por medio del trabajo de cámaras destinados a informar al público sobre temas de monumental trascendencia e interés, tiene como objetivo profundizar, examinar y conceptualizar su escrito o escrito. Los principios del nombre Locao. La idea principal es dar a conocer en la descripción del origen del nombre de la obra Locao. Hay muchos ejemplos a citar. Si bien hoy en día muchos sindicatos se dedican a entorpecer la obra o lucrar con ella y no hacer cumplir los derechos del trabajador, en muchas obras se puede observar que los reclamos y las solicitudes de continuidad de trabajos tienen una base sobre la cual sustentarse. Hay varias ideas dentro del texto leído, entre ellas podemos citar la unión de los trabajadores para poder conseguir su reincorporación a las labores. Así también se puede identificar la inclinación de Vallejo hacia el marxismo desde fines de los años 20. Análisis de Loop Out. En el entorno situacional, en la escena 5, o sea, la última escena, se muestra como escenario de la fábrica y la calle donde se juntaron los obreros. Esta escena es bastante resaltante por lo determinado de su desenlace, debido a que marca mucho la tonalidad roja del caso, lo que representa lo sangriento de los instantes vividos en esta última escena. En el entorno temporal vemos que la mayor parte de la escena y desarrollo de la obra Luau se proporciona a lo largo del día, donde se han realizado las reuniones con burócratas y delegados para el tratado de las solicitudes en la huelga por los trabajadores. Y paralelamente por la noche se desatan las escenas crueles. En el entorno social, a lo largo de la última escena, se desenlaza luego de toda la batalla en la huelga. Concluye que se abren las puertas de la fábrica para los trabajadores y luego de continuar laborando,
por lo cual se podría utilizar el dicho que dice, luego de la tormenta viene la tranquilidad. El asunto del luau es el cierre de una enorme organización capitalista y las contradicciones de que este hecho produce entre empresarios y obreros. La comparación de nuestra realidad es bastante notoria, ya que existe mucha explotación gremial en la industria y en los diferentes sectores públicos y privados, por lo cual la sociedad tiende a expresar su desacuerdo en marchas y huelgas. Los datos biográficos y diferentes escritos de Vallejo afirman la incorporación del autor al marxismo a partir del objetivo de los años 20, y la obra de Luau corresponde a ese lapso, en que Vallejo adhiere más plenamente a la vertiente estalinista del marxismo. Se puede ofrecer un caso de muestra real en la actualidad, con las huelgas en el área pública, por la degradación y no cumplimiento de los salarios que se merecen, así sea en el personal de salud como caso específico. Se indica que debemos tomar como meditación la secuela de una disconformidad gremial, ya que esto refleja prejuicios sociales y materiales, que varias tienen posibilidades de ser irreversibles, como son las pérdidas mortales. 1930, París, también conocida como la ciudad del amor, es cuando Vallejo escribiría la obra teatral Lockout, inicialmente escrita en francés y sería traducida al castellano el año siguiente. Escena 1. En la escena 1, los obreros reunidos en el taller de una fábrica metalúrgica toman conocimiento que la fábrica va a cerrar. El propio director viene a comunicarles este hecho. Naturalmente afirma que los patrones no son responsables de esta situación, que se debe a la crisis internacional. Los obreros protestan y deciden ir al sindicato para ver qué pueden hacer. La escena 2 tiene lugar en el segundo piso del Ministerio de Trabajo. En ella están reunidos el ministro Dussault y los empresarios industriales Brunot, Ricard, Leblanc y Braque, quienes quieren continuar con la disminución del personal en sus fábricas y disminuir el salario de los obreros. El ministro, que es un hombre honesto, quiere obrar de forma imparcial en la reunión, pero Braque, uno de los capitalistas, lo amenaza con hacer protestar una letra que el ministro debe. De esa manera, los empresarios quieren obligar al ministro a hacer todo lo que ellos desean. Ya en el inicio de la reunión entre los empresarios y los delegados representantes de los obreros, Leblanc, uno de los industriales, habla con el delegado Duplessis y trata de sobornarlo ofreciéndole dinero. Pero este no acepta. Entonces el empresario lo amenaza con la cárcel. El delegado Duplessis no se vende, abre abruptamente la puerta y se va a reunirse con los otros delegados. La escena 3, que tiene lugar en el sindicato, trata de las discusiones de los obreros al organizar la huelga. En un momento dado, uno de los obreros ofrece una verdadera lección de marxismo a sus compañeros. Es la parte más didáctica de la obra. En la cuarta escena se ha desatado una violenta persecución de los empleados metalúrgicos. Policía. ¡Ah! Los sinvergüenzas. Los cogimos. Vaya puerco, toma. Obreros, ¿qué hemos hecho? Policía. Y este más. Y tú, toma. Obreros, váyanse, lárguense. Policía, ¿ustedes tienen necesidad de esto, pedazos de mierda? En medio del desorden, Raimundo y su pareja se esconden en una vivienda. Ahí le pide abandonar la huelga por ser muy peligroso. Sin embargo, él se niega rotundamente a abandonar la causa, incluso cuando su propia madre lo pide. Raimundo, yo soy un obrero, nada más que un obrero. El amor por una mujer no me aturde la cabeza cuando los otros se hacen matar. Y bien mirada la situación, quien amo más en este mundo es a los compañeros más que a ningún otro, ¿me entiendes? En una vivienda cercana, 2 niños lloraban de hambre. Su madre intenta mantener en calma, mientras el padre sale a prestar 10 francos para comprar alimentos. Niño menor, hambre mamá, tengo hambre. Niño mayor, yo también tengo hambre. Madre, esperamos a papá, va a volver muy rápido, va a traer carne, papas, leche y café.
Sin embargo, él es encarcelado en el intento. Los demás no tienen la misma suerte. La novia de Raimundo es alcanzada por un disparo y su madre, al intentar correr, es apaleado a muerte. El guardián es traicionado por el vigilante y él es abatido por la policía. Mientras tanto, Brunot y sus amigos regalan dinero en un lujoso cabaret. Brunot: 5.000 francos para las piernas más bellas. Otro hombre: y yo doy 5.000 francos a la guapa más redonda y más rítmica. Señoras, prodíguense. Un anciano: yo 5.000 francos a los senos más bellos. El triunfo de los obreros. La fábrica ya no será cerrada ni los salarios serán disminuidos. Sin embargo, esta victoria no es sino un paso hacia la revolución proletaria. Estamos con la licenciada de Lengua y Literatura Marta Yasmín Alvarado Calderón, quien estudió en la Universidad Nacional de Santa y cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación, en el cual nos hablará sobre algunos aspectos de la vida de César Vallejo, para lo cual les voy a dar unas cuantas preguntas para que ella nos pueda dar conocimiento a todos los que puedan observar este video. La primera pregunta es: ¿qué género literario es lo que caracterizó a César Vallejo durante la época vanguardista? Bien, primero un saludo grato a su persona y a toda la Universidad César Vallejo. Es un honor para mí poder estar presente esta tarde y poder responder a las preguntas previas realizadas por la señorita. En este caso, el género al que pertenece César Vallejo es el género lírico, vanguardista. ¿Por qué? Justamente en sus poemas, en la parte productiva de lo que son poemarios, en sus escritos, reflejan bastante la parte de los versos, y en ello pues podemos plasmar no solamente en narraciones, sino también en la parte lírica. Es el género que predomina en sus obras. Muy bien. Y en todo caso, usted como maestra de literatura, ¿qué es el género literario que identifica más a César Vallejo? Como lo había mencionado desde un inicio, la parte lírica es la que está centrada y la que predomina bastante en los temas de este autor. Muy bien. Por ejemplo, César Vallejo, después de haber vivido acá varios años en Perú haciendo lo que es poemas, hizo su viaje a España. Entonces, desde España, él ya empezó a predecir lo que es su muerte, para lo cual todo lo reflejó plasmado en sus poemarios. ¿Qué opinión tiene respecto a él? Bien, en lo que respecta a sus poemarios, vemos que él, pues, en la parte de trascendental que tiene, la parte de su pensamiento, que básicamente es en la búsqueda de la existencia del ser humano, la crítica que hace también a la realidad que vive el ser humano, al destino que tiene lo puede evidenciar en diferentes corrientes en lo que refiere a la parte vanguardista, pero también vemos ahí en sus poemas pues, la vida caótica que él sufre allá, y lo que justamente lo plasma en sus versos. Muy bien. ¿Y qué te pareció, por ejemplo, al momento de plasmar cómo se iba a dar su muerte? ¿Qué apreciación tiene respecto a ello? Realmente él tiene ya predecido su muerte, porque se va dando tal como él escribe en su texto. Todo este concepto no me puede. Es tan maravilloso poder darnos cuenta que en sus versos pues prácticamente es casi, no solamente se llega a concretar, sino que es muy, pero muy un 90% relacionado con los versos que él escribe, porque justamente dice en uno de sus versos: moriré en París, no tarde con aguacero. En realidad es primavera, pero que podemos darnos cuenta que es una estación en la cual donde se puede evidenciar pues, a un Vallejo sumado en el dolor, a un Vallejo que ya perecía, que le faltaba algo en su vida, y la esencia que él buscaba en sus obras es lo que justamente en ese poema o en ese poemario pues él busca, ¿no? Entonces, este día para él es un día que él refleja pues, el dolor ajeno de un ser humano que busca o que va en la búsqueda de su existencia. Bien. Por ejemplo, hay mucha gente, alumnos, egresados de universidades,
les encanta la lectura y sobre todo leer las obras de César Vallejo, es introducirte en un mundo desconocido, pero que va a conocer su propio mundo del autor. ¿Usted por qué ahora recomendaría a los chicos de ahora, o a los egresados, empezar a leer, ¿no? Bien, dentro de su producción literaria, para los jóvenes, los adolescentes que cursan, ya sea pues tanto el sexto, el séptimo ciclo del nivel secundario, también hablamos de los niños, empezaríamos por narraciones para ellos, como por ejemplo el cuento de Paco Yunque, que es una de las historias que refleja bastante la temática del bullying y que hoy en día se puede ver una realidad contextualizada, la nuestra, ¿verdad?, en los distintos espacios, y que podemos nosotros pues buscar una solución a frenar, es decir, cómo a tiempos anteriores en nuestro Perú pues, se vivía, ¿no?, esta lucha de clases sociales, y que se puede evidenciar en uno de sus cuentos. También otro de las producciones que podría recomendar en la parte lírica es Los serán los negros, donde vemos ahí pues el poder de la existencia de Vallejo y la crítica que él hace, una crítica social, una crítica ante la persona, la sensibilización del ser humano que se está perdiendo. Y al público en general, pues empezar por ahí, uno de los poemarios también que se recomienda es El Trince, ¿no? Y otro de los poemas humanos, que justamente la señorita acaba de mencionar, por ejemplo, Piedra Ancha sobre Piedra Negra, donde podemos ver ahí pues el destino, ¿no?, que Vallejo tiene. Muy bien, entonces muchas gracias por habernos ampliado un poco la discusión de este video, que es de gran importancia para que puedan ver este video. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Lockout, una obra llena de conflictos, una lucha de clases entre opresores y oprimidos. Vallejo en cada uno de sus escritos refleja sus sentimientos, esperanza, solidaridad y justicia por un mundo igualitario.